Galaxy Oh Music. yeah. Chalu. A la garrapata de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Guerra, 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 tú sacas guerra, a esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue más cosas de un guerrero, para demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se forma se nunca asumió. Guerra, 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 esa cachorra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Es matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada, ahora demuestren ustedes. Traigo el uno, traigo el dos, traigo toda la carta, yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de todo, pa' mi cubano de corazón. Galaxy Music. Tra la 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 la. Cubano en Miami, guerrero cubano, que vuelta mi gente, tú sabes, de parte de Chalu. Hola mi gente, hola mi gente. Es domingo, es el día de pedir por las almas perdidas de las garrapatas. Sí, mi gente, esas almas violentas, esas almas desleales, esas almas preñadas de odio, que por supuesto están condenadas a vagar en la más eterna de las oscuridades. Y recuerde usted, nosotros como cada domingo llegamos para exorcizar al pueblo cubano de toda la maldad y el daño de que son portadoras
esas almas oscuras. Y sí, mi gente, sí, esta noche no va a ser menos. Y les adelanto que estaremos exorcizando almas oscuras a todos los niveles de la industria del odio contra Cuba. Pero, mi gente, quiero comenzar hoy exponiéndoles algo que por supuesto usted no va a ver en ninguno de los pseudocanaluchos que se dedican a atacar a Cuba y a desinformar a diario en el sur de la Florida. Y tiene que ver, mi gente, con lo que está aconteciendo en la Argentina tras la llegada al poder del nuevo presidente, recuerde usted, harto defendido por la mafia cubana pacificada en Miami. Lo primero, Albert Estudio. Y no sabemos cómo vamos a volver a ver. Seguí filmando, seguí filmando. Es una vergüenza, provincia productora de petróleo. Puede ser de Dios. Vamos a quedar varados, totalmente varados. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Y acá está finalmente la estación de servicio. Pero acá empieza la cola del gasoil. Sí, mi gente, sí, colas de 5 cuadras para poder adquirir el combustible en Argentina. Oiga, y tal y muchos dicen en redes sociales, no es que llegó el comunismo a ese país, no, es la libertad libertaria. Pero vean ustedes esto otro, mi gente. Bueno, miren esto, toda esta gente que hay, toda esta cola en este negocio, esta es la cola que están haciendo la gente acá en Lomas, Sainz y la avenida. Algo increíble, vendiendo ropa. Acá este negocio de ropa y calzado, la gente viene a vender su ropa y su calzado. Acá el negocio le compra, está repleto. Bueno, esta es la consecuencia de Milei, haber votado a Milei. Esta es la consecuencia. Sí, centenares de argentinos están vendiendo sus prendas usadas en tiendas para poder comprar comida. Sí, mi gente, sí, son apenas un par de pasajes de la realidad que ahora mismo se está viviendo en aquel país. Realidad de la que, repito, usted no va a escuchar nada en los pseudo canaluchos del sur de la Florida. Y por cierto, mi gente, hablando de esa industria del odio, oiga, usted vio lo que han estado reconociendo durante los últimos días. ¿Será que está llegando el bloqueo también a San Nicolás del Peladero? ¡Ponlo! Albert Estudio. 2 caballos que habían sido reportados como robados fueron encontrados sacrificados hoy en una zona rural del suroeste de Miami-Dade. Los restos de los animales aparecieron en la cuadra 20600 de la calle 168 en Homestead. Y estamos orgullendo al público, si saben algo que pasó hoy con estos caballos o saben de alguien que está vendiendo carne de un caballo, por favor, llama a la policía. Esto es horrible, yo estoy histérica porque a mí me lo hicieron. Y ya yo peleé 4 años, ahora tengo que empezar otra vez a pelear porque a mí no me da la gana. No me da la gana que esto empiece otra vez con estos animales. Sí, usted lo acaba de ver y escuchar bien. Se están robando los caballos en Miami y los están sacrificando efectivamente, mi gente. Hurto y sacrificio ilegal de ganado en pleno corazón de San Nicolás del Peladero. Y vea usted que la propia policía de esa ciudad plantea que es muy probable se esté vendiendo carne de caballo por allí. Y por cierto, mi gente, tal y también acabamos de ver, reconocen las víctimas
esto no es nada nuevo en Miami. Se ha convertido en un modus operandi de algunos por allá, robarse, sacrificar y después vender la carne de los caballos. Oiga, que parece que hay problemas con la hemoglobina en Miami. Oiga, que parece que la carne está cara por allá y que no es como cuentan los mitómanos de la industria del odio, que cualquiera puede acceder a ella. Ya usted ve, y esos mitómanos siempre pendientes de cualquier animalito que sea sacrificado en Cuba. Mi gente, y por cierto, ya que estamos hablando de los medios de comunicación desinformadores y mentirosos de San Nicolás del Peladero, tengo algo más que agregar. Sí. Ustedes recuerdan todo lo que les estuve aquí poniendo el viernes en la noche sobre lo acontecido durante los últimos días del año, sí, del vandalismo y el desorden social en esa ciudad. Pues bien, yo quiero que ustedes vean a continuación apenas el titular con que el pseudo Canalucho 41, sí, América TV, estuvo publicando lo acontecido. Vea usted, adolescentes afroamericanos crearon pánico y caos en Bayside de Miami. Caramba, mi gente. ¿Qué necesidad hay de señalar si los adolescentes son de esta o aquella raza? La esencia no está ahí. Usted está comprobando la intención eminentemente racista que se esconde detrás de eso, la intención eminentemente estigmatizante que se esconde detrás de eso, la intención, mi gente, de generar odio y desprecio hacia un grupo social que se esconde detrás de eso. Oiga, y le digo más, es casi imposible que los canales plegados a la industria del odio contra Cuba que están diciendo esto tengan la información certera, porque ellos no vieron a todos los que entraron allí y llevaron a cabo desórdenes. Por lo tanto, no pueden afirmar que todos son afroamericanos. Pero sí, mi gente, sí, se los estoy probando. Una intención más que marcada en ese titular y, por supuesto, en lo que después se emite en las noticias. Sí, mi gente, estos son los mismos neofascistas que durante las últimas horas han estado destacando la inclusión de Cuba en una nueva lista. Sí, mi gente, sí. Nada más y nada menos que en la lista de países de especial preocupación por haber cometido o tolerado, dicen ellos particularmente, graves violaciones de la libertad religiosa. Oiga, quiero compartir con ustedes este tuit que estuvo amplificando la embajaducha norteamericana en La Habana y procede de la cuenta de Matthew Miller. Hoy el secretario Blinken ha designado a gobiernos y agentes no estatales que acosan, amenazan, encarcelan y, escuche usted, asesinan a personas por ejercer su libertad de expresión o de creencias. Estas designaciones respaldan nuestros esfuerzos por promover los derechos humanos, la seguridad, la paz y la prosperidad en todo el mundo. Mi gente, qué cara tan pero tan dura tienen esta gente. ¿Usted cree que un sistema que necesita mentir de una forma tan ridícula como esta que estamos viendo para sostenerse tiene futuro alguno? Dígame usted si estos son o no inequívocos síntomas de la grave crisis de seriedad y credibilidad que padecen. Sí, esto es algo que inevitablemente precede al colapso de esos imperios. Pero yo quiero que usted vea estas imágenes que estuvieron empleando nada más y nada menos que, por supuesto, los canales de Miami
plegados a la industria del odio. Sí, increíblemente, están tratando de inducir que en Cuba se persigue a quienes practican la religión yoruba. Sí, mi gente, sí, es increíble, ¿verdad? Bueno, de hecho, en este canal cada noche hacemos referencia precisamente a nuestra religión. Y es inconcebible que alguien que sea cubano, que alguien que conozca Cuba, se pueda tragar esa píldora. Ah, pero mi gente, además de lo que les voy a estar explicando después sobre lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos con respecto a Cuba, vale la pena decir que una vez más buscan desviar la atención hacia nuestro país para tapar descaradamente las listas en que ellos sí deben aparecer. Mire, por ejemplo, la lista de participar y tolerar la pedofilia, y no es que lo diga el Guerrero, ¿verdad? Es que los propios medios norteamericanos se han encargado de divulgarlo. Mire, por ejemplo, usted puede encontrar en numerosos medios norteamericanos noticias como esta, sí, aseguran que el Departamento de Salud y Servicios Humanos transfirió a sabiendas niños migrantes a delincuentes y traficantes sexuales. No es el Guerrero el que acusa, son senadores republicanos. Pero les propongo algo, mi gente. Vamos a escuchar este breve testimonio de una persona que se cita en las noticias y que fue empleada precisamente de ese departamento. ¡Ponlo! Alex, estudio. My name is Tara Rodas. I was sitting on the Pomona Fairplex emergency intake site processing unaccompanied children. So you may know that children were coming to this country from other countries. We were taking them into the care, HHS, and then delivering them to sponsors, unvetted sponsors throughout the United States. So because one whistleblower came forward and because one organization was willing to tell the truth, I was able to then uncover and report that the U.S. government is the middleman in a large-scale, multi-billion-dollar child trafficking operation. We literally have government-sponsored, taxpayer-funded child trafficking. Sí, usted la ha escuchado bien. Ella refiere que estaba en el sitio de admisión de emergencias, procesando niños no acompañados que venían de otros países y los tomaban bajo su cuidado para luego entregarlos a patrocinadores no examinados en todo Estados Unidos. Dice ella, no el Guerrero. Y dicen también senadores de aquel país que el gobierno de Estados Unidos es el intermediario de una operación a gran escala y multimillonaria que patrocina con el dinero de los contribuyentes el tráfico infantil. Bueno, mi gente, de hecho, existen hasta senadores anticubanos que lo han reconocido. Por favor, Alex, estudio. Lo que más me preocupa a mí en este momento es lo que está pasando en la frontera. Es el tráfico sexual de niños. Escúchame bien, el tráfico sexual de niños. Ese es el crimen organizado que más está creciendo en el mundo. Y el puerto de entrada es la frontera sur. Escúchame bien, el tráfico sexual de niños. Ese es el crimen organizado que más está creciendo y el puerto de entrada es la frontera sur. Y por si fuese poco, mi gente, en días recientes fue ampliada la lista de la tristemente célebre islita del multimillonario Jeffrey Epstein. Y todos hemos visto cómo efectivamente la pedofilia es una práctica en la que participan muchos y a todos los niveles en aquel país. Caramba, caramba, caramba. Con delitos tan graves, cometidos incluso por importantes dirigentes de aquel país, y ustedes poniendo a Cuba en esas listicas espurias que, repito, voy a desentrañar en pocos minutos. Se dan cuenta que están perdidos,
se dan cuenta que no tienen vergüenza, se dan cuenta que no son serios, se dan cuenta que no son creíbles. Pero, mi gente, si ustedes quieren ver un poco más de lo poco creíbles que son esta gente, les propongo algo, sí. Escuchemos lo que el que enseñó a pensar a la mafia, dígase, el salvajito Antúnez, estuvo diciendo en los medios de San Nicolás del Peladero para apoyar la inclusión de Cuba en esa lista y, por supuesto, cumpliendo indicaciones y órdenes de sus jefes, especialmente Espumita Rubio. Vean y escuchen esto, mi gente. Ponlo. Albert Estudio. Yo creo que manda un mensaje de solidaridad y respaldo para los que sufren en Cuba de una forma u otra persecución religiosa, como es el caso de mi hermano, el líder religioso Loreto Hernández García, su esposa Doneida Pérez, el pastor Rosales de allá de Oriente y demás. Y yo creo que eso es un reconocimiento claro y contundente de que en Cuba se viola el derecho a ejercer el culto religioso. Ahí lo tiene, mi gente, sí, efectivamente. Al no tener ejemplo alguno que poner sobre las falsas acusaciones que nos hacen, tienen que recurrir a lo de siempre, sí, al descaro, a la mentira y a la total tergiversación de la realidad. ¿De quién están hablando ellos y especialmente el salvajito Antúnez? Sí, de dos supuestos manifestantes pacíficos del 11 de julio del 2021, ¿verdad? Pues bien, mi gente, todos sabemos que para nada fueron pacíficos. Sobran las imágenes de todo lo que aconteció y en el caso de esos dos que menciona, están bien recogidos sus propios testimonios, reconociendo los gravísimos delitos cometidos. Pero, oiga, yo le propongo a usted algo, porque si esa es una razón para incluir a Cuba en la expuria listica, oye, yanquis, incluyanse ustedes también, porque miren esto. Miles de personas fueron hacia el Capitolio y cientos de personas dentro de la turba utilizaron la fuerza y la violencia para abrumar a los agentes del orden, ampliamente superados en número, que protegían el edificio. El Departamento de Justicia contabiliza más de 1.230 personas acusadas por cargos federales como allanamiento de morada y hasta agresión a agentes policiales. Además, 730 personas se han declarado culpables de imputaciones. Aproximadamente 750 personas han sido condenadas, muchas de ellas llevan ya tiempo en prisión y las penas van desde unos días hasta 22 años de cárcel. Ahí lo tienen, mi gente, sí, a 3 años de acontecido el asalto al Capitolio de Washington. Oiga, ¿no es el guerrero el que dice que participar en una turba en la que se emplean la fuerza y la violencia y se ataca a los agentes del orden se constituye en gravísimos delitos federales? Nada que ver con la religión, ¿verdad? Y no son pocos, mi gente. Se habla de más de 1.230 presos políticos, por supuesto, aplicando los estándares de ellos mismos, todos, repito, acusados por cargos federales, y más de 750 ya han sido condenados a penas de prisión que van hasta los 22 años. Caramba, caramba, mi gente, ¿qué tal? Y les digo, son inmorales y brutos. Y de cualquier forma, mi gente, vale la pena también aclarar al Departamento de Estado de aquel país que efectivamente sobran las pruebas para incluirlos a ellos en otras listas, además de las mencionadas. Mire, por ejemplo, la lista de los políticos que lucran con el negocio que causa la muerte de decenas de miles de sus compatriotas. Claro que estoy hablando de las armas de fuego. La lista de los políticos que no hacen nada para impedir la muerte de cientos de miles de sus compatriotas por sobredosis de drogas. La lista de los políticos que no hacen nada para garantizar la seguridad de los niños en sus escuelas. La lista de aquellos que participan y toleran, empleando los mismos términos,
en el financiamiento, organización y ejecución del terrorismo en todas sus variantes. Pero sigo, la lista de los que participan y toleran el genocidio contra pueblos inocentes, llevando a cabo bloqueos asesinos. La lista de los que participan y toleran la matanza de niños y mujeres palestinas. La lista, mi gente, de los que participaron y toleraron el lanzamiento de las bombas atómicas sobre civiles en Hiroshima y Nagasaki. La lista, mi gente, de los que utilizaron bombas de napalm contra personas inocentes en Vietnam. Entonces, mi gente, ¿en cuántas listas de verdad deben estar ellos? ¿Ven por qué les digo? Que emplean las espurias listicas en que ponen a Cuba para tratar de desviar la atención de su macabra conducta. Pero claro que hay más, mi gente, ¿eh? Sí, porque tal y estuvo denunciando nuestro canciller, otro de los objetivos marcados es justificar el bloqueo asesino y las medidas que se le han agregado contra nuestro pueblo. Pero oiga, no es que lo diga el guerrero, ustedes vieron lo publicado ayer por el periódico norteamericano The Hill. ¿Recuerda usted? The Hill, el periódico que es para el Congreso de Estados Unidos. Oiga, lo que es el Granma para nosotros. Quiero referirme, mi gente, a algunos fragmentos de ese importante y lapidario artículo, ¿sí? Habla de la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y de cómo, tal y le estuvimos comentando en uno de nuestros programas, hay ahora mismo numerosos miembros del Congreso muy furiosos al enterarse que habían sido vilmente engañados por la actual administración de aquel país. Sí, quienes le dijeron haber iniciado el proceso de revisión de esa inclusión y al final todo fue mentira. Claro, mi gente, ¿cómo no van a mentir contra Cuba si le mienten a sus propios legisladores? Pero continuemos, mi gente, porque este importante artículo también dice que la inclusión de Cuba en esa lista fue insensible e injustificable y que todo forma parte del plan para ahondar la peor crisis económica y humanitaria que ha padecido nuestro país en la historia contemporánea. Reconoce De Hill, tal y usted está viendo que todo esto en gran parte es resultado de la política estadounidense y refieren que el embargo estadounidense contra Cuba ha estado vigente por más de 60 años. El único bloqueo que existe es el de esa dictadura a los derechos de los cubanos. Internacionalmente hay una inflación y eso le llega a Cuba. ¿Dónde está el bloqueo? Si Cuba está tan abierta que lo que pasa internacionalmente incide dentro de Cuba, ¿dónde está el aislamiento? ¿Dónde está el bloqueo? Eso es lo que pasa con Mentiroso. El Mentiroso tiene que, hasta para decir mentira hay que saber. Si Cuba está aislada y si los Estados Unidos la tienen aislada y el criminal bloqueo no nos deja respirar, entonces ¿cómo lo que pasa en el mundo es constantemente utilizado como justificación a los males del cubano? Hay que desmitificar el tema del embargo bloqueo externo, porque no existe. El verdadero bloqueo embargo interno que me gusta a mí hablar es el del interno, el que hay dentro de Cuba, el que impide a los cubanos prosperar. Una lucha antiembargo que no existe, porque además no existe, señores, porque no existe ese tal embargo, no existe. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? Queremos protestar que él esté aquí, que va a decir una mentira, que va a estar diciéndole a los estadistas que la culpa de todos los problemas cubanos está en el bloqueo, que es un falso bloqueo, que no existe, que es un embargo, que tampoco existe, que es un falso bloqueo, que no existe, que es un embargo, que tampoco existe. Sí, garrapatas, dice el periódico del Congreso que efectivamente el bloqueo no solo existe, sino que además es la principal razón de las necesidades que padece este pueblo. No es el guerrero el que dice, y sí el periódico del Congreso norteamericano,
que el efecto principal de ese bloqueo ha sido el empobrecimiento de nuestro pueblo. Eso puede provocar asfixia colectiva. Estamos hablando de 11 millones de almas que están en este momento pasando uno de los peores momentos de la historia, y cualquier brizna que entre de aire fresco hay que valorarla positivamente. Y que nos han privado de acceso a bienes esenciales como alimentos, combustibles y medicinas. 8 niños dice que hay con un medicamento. ¿Y por qué ustedes no compran el medicamento si el embargo no incluye medicamento? Cómprenlo. Que la culpa que no hay curitas, jeringuillas, nada, es del comunismo y es del Partido Comunista. El tipo dice que no, que el bloqueo es el principal obstáculo y la culpa de los apagones la tiene el bloqueo. Ya esto es el colmo. Dicen que ellos saben de sobra que las sanciones económicas amplias perjudican a los civiles en los países objetivos, que eso es abrumador. El embargo no incluye las empresas privadas. El embargo solo afecta los negocios estatales, los negocios que tienen que ver con la dictadura. No repitan más del bloqueo y el embargo porque no existe, caballero. Esas consecuencias, el embargo económico se sabe, está regulado y es por el libro lo que rige a la dictadura cubana, afecta a los militares. Y ahí está el reforzamiento de las sanciones que puso Trump, que es en contra de los militares y de las agencias militares. El pueblo cubano puede disponer libremente. Y reconoce, escuche usted bien, reconoce de Gil que efectivamente esa es la intención, hacer daño a los pueblos. Siempre hay que seguir vigilando para asegurarnos que no pase ningún tipo de ley que suavice el tratamiento hacia el régimen cubano, que no pase ningún tipo de ley que suavice el tratamiento hacia el régimen cubano. La principal moneda para la compra de alimentos internacionalmente sigue siendo el dólar. Los precios de los alimentos se han triplicado en lo que va de este año. El régimen necesita comprar entre 200 y 300 millones de dólares en alimentos mensualmente para simplemente poder suplir lo que establece la libertad de racionamiento. Al régimen no tener acceso a esa banca, no tiene esa moneda, el régimen no puede cambiar dólares, no puede comprar alimentos. Claro que el artículo recoge una gran verdad, también denunciada en múltiples ocasiones por nosotros, que a pesar de las promesas de campaña, tenemos que votar también para una nueva política con Cuba. El enfoque de esta administración no funciona. Biden ha demostrado ser más Trump que Obama, y que la inclusión de Cuba en esa lista es un caso particularmente atroz. Reconocen que las empresas e instituciones financieras, muchas fuera de Estados Unidos, optan por cortar todas las conexiones con Cuba para no arriesgarse a ser sancionados por asociarse con un Estado patrocinador del terrorismo. Acabo de firmar esta ley, el FORCE Act, en esta primera semana de trabajo en el Congreso Federal bajo la mayoría republicana. Y lo que esta ley dice es que ni el presidente de los Estados Unidos ni el Departamento de Estado puede sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Reconocen también que la intención es separar al pueblo cubano del sistema financiero global, que los empresarios de nuestro país no puedan acceder a financiación alguna. Oiga, y reconocen que ataca a los grupos religiosos, a los que les prohíben donar bienes humanitarios. Dígame usted, y ellos poniéndonos a nosotros en esa listica que ya vimos. Dice de Gil en otra parte del artículo, mi gente, que la designación de Cuba en esa lista no solo es profundamente dañina, sino que además carece de todo fundamento. Se tiene que quedar en la lista de países terroristas, porque eso es lo que son, un grupo de terroristas. Yo todavía me pregunto cómo la izquierda tiene la cara dura de decir que saquen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Oiga, reconoce de Gil que altos funcionarios de administraciones tanto demócratas como republicanas han descrito la etiqueta de Estado patrocinador del terrorismo como falsa y absurda, que incluso la han llamado una ficción que han creado para reforzar
la justificación del bloqueo. Y mi gente, esta parte del artículo es bien importante, sí. Además, por supuesto, de la tremenda importancia de lo que hemos estado viendo. Pero vea usted, porque así se maneja hoy y después les voy a explicar, como les prometí en detalles, la política hacia Cuba desde Estados Unidos. Vea usted lo que denuncia de Gil. El senador Bob Menéndez, que había ejercido su cargo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para bloquear cualquier medida de alivio para Cuba, recientemente se vio obligado a dimitir tras su acusación por cargos de corrupción. Gracias a Dios tenemos también el senador Menéndez por el otro lado, que está haciendo todo lo posible por bloquearlo. Si lo lograran, esa designación también va al Congreso, donde ya nuestros congresistas cubanos americanos han propuesto una nueva ley para que sea más difícil de quitar a Cuba de la lista de países terroristas. Sí, periodistas de The Hill, y les adelanto algo, no me cabe la menor duda que más temprano que tarde veremos al senador Sucho Narco Rubio en un enredo similar. Y mi gente, por si fuese poco, de forma lapidaria asegura de Gil, etiquetar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo es una ficción con consecuencias mortales. Sí, mi gente, sí. Este importante medio norteamericano pone sobre el tapete una vez más la conducta fascista y genocida de las sucesivas administraciones de aquel país y las macabras intenciones que tienen para con el pueblo cubano. Ningún senador ha logrado más durante los últimos 6 años que lo que ha logrado yo en Washington. La política de Estados Unidos de Trump hacia Cuba, que fue diseñada directamente por yo y que todavía sigue en vigor. Hay sanciones clave que el presidente Trump le impuso al régimen comunista de Cuba que han sido formidables. Así que espero que todas las sanciones, todas las medidas que están en lugar ahora sobre lo que es Cuba y el régimen se van a mantener y tenemos que aumentar esas sanciones. Una inmensa victoria del exilio cubano ha sido que esta administración no ha levantado una sola sanción. Las sanciones que están acabando con la tiranía siguen en pie. Las que puso Trump las ha mantenido Biden. A esta dictadura hay que presionarla y hay que aislarla en su totalidad, tanto económica como política como socialmente. De cualquier arena internacional hay que aislarla. Pero les explico, mi gente, les explico qué está corriendo ahora mismo detrás de todo lo que muy bien describe De Gil se hace contra Cuba. Sí, como todos sabemos, ahora mismo aquel país tiene numerosos frentes abiertos. Como las propias noticias relatan en aquel país, oiga, apenas el año que concluyó, Biden estuvo 138 días de vacaciones. Sí, mi gente, más de un tercio del año estuvo de vacaciones y también atendiendo sus enfermedades. Por tanto, la política hacia Cuba la manejan unos pocos. Y como les decía, el tema Cuba casi nunca llega a la mesa oval por los múltiples frentes que ellos tienen abiertos ahora mismo. Pero ¿quién lo maneja? Se los explico, mi gente. El tema Cuba es manejado por el Consejo de Seguridad Nacional y también ha sido secuestrado por las presiones y el lobby del senador Sucho Espumita Rubio, como he denunciado aquí en incontadas ocasiones. Y todo, mi gente, empleando para ello el selecto comité de inteligencia del Senado. Sí, mi gente, reconozco que existen sectores dentro de la comunidad de inteligencia y el Departamento de Estado que, oiga, no pueden vivir un día pensando que Cuba los ha sobrevivido, a ellos y a sus profesores. Lo han convertido todo en un asunto ideológico. Por eso le hacen tanto daño a Cuba, mi gente, como describe De Gil. Todo el daño económico posible, todo el daño humano posible, buscando el objetivo de siempre, provocar el estallido social, la matanza entre cubanos en las calles, que justifique la mal llamada intervención humanitaria. Tienen leyes, mi gente, como conocemos la Torricel y la Hell-Bolton,
que codifican el bloqueo. Súmele a eso las 243 nuevas medidas de Trump que tal y describe de Hill se mantienen vigentes. Y claro está, buscan agudizar todo eso con los efectos directos tras la inclusión de Cuba en las citadas listicas. Sí, la del terrorismo, la del trabajo esclavo, esta de la religión que acabamos de ver y cuanta listica aparezca. Siempre buscando generar un efecto en las leyes de comercio mundial y las leyes bancarias internacionales, tal y también reconoce el periódico del Congreso. Pero ¿cómo justifican las tonterías de todas esas listicas? Claro que haciendo campañitas contra Cuba, tratando de demostrar a los que no tienen nada que ver con nuestro país en el Congreso y a los sectores de poder en Estados Unidos que Cuba merece estar en esas espurias listas. Por eso los inventos del peligro ruso que vuelve a Cuba, de las bases militares de radioespionaje chinas, de las supuestas excesivas capacidades de inteligencia de Cuba, buscando convertirla en una supuesta amenaza a la seguridad nacional de aquel país, a las supuestas intenciones de Cuba de desestabilizar toda la América Latina. Pero mi gente, todas estas campañas las hacen los mismos que nos ponen en las listas. Sí, repito, el senador Sucho Espumita Rubio, sectores de la comunidad de inteligencia, sectores del Departamento de Estado, y participa en ello también la derecha regional. Son los que mantienen la retórica y así está funcionando hoy la política de Estados Unidos contra Cuba. Pero eso sí, mi gente, hay sectores norteamericanos que no se comen el cuento, que cada vez están más convencidos que es una política que no tiene coherencia, en la que hay mucho más odio que racionalidad, que es acéfala, y todo el mundo tal y describe de Hill está viendo que mientras aplican esa política de odio, otros están ganando dinero a manos llenas y metiéndose en oscuros negocios que después devienen en escándalos, como es el caso de Bob Menéndez, que como todos sabemos, ahora también resulta que ha agarrado dinero de Qatar. Entonces, mi gente, ¿están más que claros o no los verdaderos planes contra Cuba? ¿Está más que claro o no el total desprestigio y la política permanente de mentiras que se emplea incluso desde los estratos de poder de los gobiernos norteamericanos y por supuesto hasta caer en la fosa putrefacta del sur de la Florida? ¿Comprende, mi gente, por qué no se le puede creer absolutamente nada a ninguno? ¿Por qué? Y lo repito, mienten todo, pero todo el tiempo. ¿Por qué? Y lo repito, odian profundamente al pueblo cubano y lo único que albergan contra nosotros son las malas intenciones. Claro, mi gente, claro, todo una vez más está completamente expuesto. Este es el trabajo que nos llamó Raúl a hacer el pasado 1 de enero hacia aquellos que se han dejado confundir precisamente con esas mentiras, precisamente con esas campañas difamatorias. Indudablemente, todo esto nos está diciendo que hay que cada vez más organizar campañas de esclarecimiento con un lenguaje diáfano y directo sobre todas estas verdades que incluso la gran prensa norteamericana expone. Mi gente, con esto me despido por hoy. Recuerde usted, mañana es lunes y se abren los caminos en una nueva semana que desde ya les anuncio, viene cargada de denuncias. ¡Hasta mañana! ¡Mi gente!